Primero que todo, le quería preguntar, ¿usted tuvo la oportunidad de leerse el proyecto 184 o usted está deponiendo solamente sobre el tema de las terapias de conversión sin haberse leído el proyecto? Es que entiendo que es importante hacer esa pregunta. Sí, yo no me he leído el proyecto completo. Ok, Sí. es importante no hacer la pregunta porque de eso obviamente van a depender muchas respuestas que usted pueda dar a las preguntas que yo voy a hacer, así que es importante para dejar claro que usted no se ha leído el proyecto. Claro. Y entonces ahora, a la luz de lo que usted ha dicho, yo sí quiero ir sobre lo que dice el proyecto y conversarlo con usted para que entonces podamos hablar propiamente sobre la medida. Primero que todo, quiero dejar también para récord, lo he dicho muchísimas veces, pero es importante, doctor, que usted sepa y el público que escucha sepa que yo me opongo y no estoy de acuerdo, no creo en que se deba obligar a nadie a cambiar aspecto alguno de su sexualidad en contra de su voluntad. Así que yo creo que en eso usted y yo estamos de acuerdo. De acuerdo. De la misma manera creo, doctor, que no se le debe prohibir a nadie cambiar aspecto alguno de su sexualidad cuando así la persona decide que quiere hacerlo. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo en lo que acabo de decir? O sea, yo no creo en prohibir, yo no creo en obligar a nadie a cambiar nada. Tampoco creo que se le deba prohibir a la persona que libremente quiera cambiar cualquier aspecto de su sexualidad el poder hacerlo. ¿Estaría de acuerdo con lo que estoy expresando? Sí, yo estaría de acuerdo si estamos hablando de adultos ya, exacto, ya con muy sus bien, buenos años. De acuerdo, lo que pasa es, doctor, y déjeme explicarle, el proyecto, en su definición de terapia de conversión, no habla de niños ni de menores, habla de individuos. Y se lo voy a leer para que usted conozca lo que dice la definición de este proyecto. Dice, terapia de conversión significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género de un individuo. Doctor, dice individuo. Incluye cualquier esfuerzo. Se lo voy a repetir. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. Y continúa entonces la definición hablando de lo que no sería terapia de conversión y tal vez lo que usted ha hablado sobre terapias de afirmación. Así que es importante subrayar, doctor, que en esta definición se habla de cualquier esfuerzo dirigido a, fíjese, cambiar comportamiento corporal, expresiones y luego habla de orientación e identidad. ¿Por qué subrayo esto, doctor? Porque una de las preocupaciones que se han levantado en la discusión pública sobre esta medida va dirigida a que entendemos, algunas personas, que esta definición es muy amplia, es vaga. Entonces, usted mismo, cuando se le preguntó, cuando la senadora Rivera Lacén le preguntó cómo usted define terapias de conversión, usted habló de procesos o técnicas de aversión, usted habló de lenguaje condenatorio, de que le hagan pensar a una persona que su decisión no es correcta, que se le dé un trato humillante. Y yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que toda técnica o práctica que sea contraria a la dignidad humana, por la razón que sea, debe ser prohibida. Pero lo que usted dijo, estar en contra de, no es lo que dice la medida. Y yo creo que esta distinción es fundamental hacerla, porque estamos hablando de un proyecto de ley. No estamos hablando ahora mismo, ¿verdad?, yo entiendo obviamente que usted viene aquí a hablar como perito, ¿no?, en su área de conocimiento, pero en la legislatura aprobamos leyes que tienen implicaciones sobre la vida de los demás. Ahora mismo, doctor, si esta medida se aprobase, tal como está redactada, yo le voy a hacer la siguiente pregunta.
Si una persona de la comunidad LGBT va a su oficina y le dice, doctor, mire, yo llevo tantos años como transvesti, homosexual, y por razones médicas, por razones filosóficas, por razones religiosas, he decidido que quiero abandonar esa vida. Y quiero vivir una vida de abstinencia. Esa es mi voluntad, ese es mi deseo. ¿Usted podría ayudarlo? Claro que sí. Pues según esta medida, doctor, usted no lo podría ayudar, porque él no podría cambiar ni siquiera expresiones como sería su apariencia física, ¿verdad? Cómo se desenvuelve físicamente en su vida. Según el lenguaje de esta medida, esa persona, la libertad de esa persona no sería respetada. Esa es una de las preocupaciones. Por eso es que insistentemente he compartido esta opinión públicamente, porque entiendo que se debe respetar la libertad de todos, del que no quiera cambiar y del que quiera cambiar. Ahora, por otra parte, aquí definitivamente se ha hablado también, obviamente yo no pretendo ni mucho menos cuestionar su competencias como doctor, pero, doctor, debo decir que la APA, que tanto se ha citado, ¿verdad?, por los promotores de esta medida, ha establecido que no hay un consenso, y lo que quiero saber es que usted me corrija si esto es así o no es así, que no hay un consenso entre los científicos de la psicología sobre las razones exactas por las que las personas desarrollan una orientación heterosexual, bisexual, gay, lesbiana. Eso es correcto. No hay un consenso entre científicos sobre las razones exactas. Bueno, porque esta es una cita de la APA. Hay bastante evidencia científica de que no es una decisión, que no es una desviación, que no es una mala experiencia. Sí, yo no me refiero a nada de eso. Lo que quiero saber es si hay un... Pero déjeme contestarle. Sí, adelante. Y hay mucha evidencia científica de que tiene que ser un proceso biológico natural, especialmente porque todos los mamíferos hay homosexualismo y los estudios recientes de Harvard y Stanford están demostrando que hay genética y es tan genético que corre en familia. Hay familias que predominan o tienen mucho más componentes homosexuales. Pues para récord, doctor, me parece muy interesante su respuesta porque fíjese... Con permiso, señora senadora, ¿le permite por favor al deponente terminar su yo manejo el tiempo de mis expresión, preguntas según entienda que pero sea responsable. No se le puede coartar el derecho al deponente a que se exprese. Por supuesto que no. Cuando yo termine las preguntas, él puede seguir abundando. Le voy a pedir, señor presidente, que durante mi tiempo de preguntas yo sepa cuándo saber interrumpir y cuándo no. Le agradezco que por favor respete mi espacio en esta sesión. Le estoy pidiendo, deponente, si usted desea abundar más... Señora senadora, le estoy pidiendo que respete al deponente. Deponente. Eso es todo. Sí, gracias. Si usted desea abundar más sobre este tema, con mucho gusto, después que le haga las preguntas por un asunto de manejo de tiempo, con mucho gusto le escuchamos. Mire, deponente, otro asunto importante para mí en cuanto a este tema, y con esto ya se me está acabando el tiempo porque, verdad, fue interrumpida, pero es importante yo creo que señalar que interesantemente los propulsores de la ideología de género, llamada perspectiva de género, plantean todo lo contrario a lo que usted acaba de decir. Plantean que la sexualidad en todas sus dimensiones no es fija, es fluida porque es una construcción cultural. Y eso contradice sus teorías biologicistas sobre el tema. Ahora, dicho eso y dejado para récord, le pregunto, usted habló sobre los traumas, ¿no?, de los menores de edad cuyos familiares, cuyos padres no saben atender con sensibilidad las diferentes situaciones que pueda estar pasando un menor de edad. Y usted habló sobre ciertos riesgos de terapias como las que usted específicamente ¿verdad?, señaló. De la misma manera quiero saber cuáles son los riesgos para la salud física y emocional de los menores que son sometidos a terapias de afirmación, por ejemplo, de bloqueadores hormonales. Desde el punto de vista médico, ¿cuáles también pudiesen ser esas consecuencias negativas? De nuevo, ¿sabe? Hay primero que
que me sorprende lo que acaba de decir sobre la perspectiva de género, que la gente que fomenta o entiende sobre la perspectiva de género, la interpretación suya es muy diferente a la interpretación que yo entiendo de lo que es perspectiva de género. Y segundo, hay muy buenos estudios hechos especialmente en Harvard sobre las hormonas y el seguimiento a estos niños y a estas niñas, que esto es otro cantar que se llama transgénero. Esto sería otro tema muy diferente a este, porque los transgéneros en verdad no son homosexuales. O sea, el transgénero es una persona que nace varón, pero verdaderamente siente y se comporta como una mujer. O nace mujer y se comporta completamente como un varón. O sea, que estos son dos cosas bien diferentes. Harvard lo que hace es que siga a estos pacientes continuamente, y cuando llegan a la pubertad, cuando van a tener, y lo hacen a base de evaluaciones de las hormonas, y cuando llegan a la pubertad, entonces es que se le pregunta, luego de conocer a ese joven por años, es que entonces se le hace finalmente, lo van preparando para que tome finalmente la decisión sobre las hormonas o no hormonas, y los que escogen ser transgéneros, se ha podido ver que están mucho más felices con ellos mismos que el que espera ser adulto, habiendo sentido todo esto de transgénero desde chiquito o desde chiquita, que es mucho más traumático entonces el cambio. Así que, de nuevo, volvemos a la ciencia. O sea, esto es bien científico, esto no es o sea, esto no tiene que ver en gran medida con uno escoger. Esta es la palabra importante. O sea, que no es una decisión, la gente nace de esa forma. Y ahí es que está, o sea, y no tiene que ver, perspectiva de género es otro cantar también. Le pregunto, ¿se leyeron el proyecto? Sí. Qué bueno. Pues muy bien, vamos entonces directo al punto. Lo primero es que aquí se ha hablado bastante de que, o por lo menos han hecho el comentario de que no se llamen engaños, este proyecto solamente aplica a menores, como si eso fuera algo aparentemente positivo. La realidad es que este proyecto de ley enmienda diferentes leyes. Y una de las leyes que enmienda es la ley 408 del 2000, que es la ley de salud mental, que aplica a adultos y a menores. O sea que la ley que se está enmendando a través de esta legislación aplica a todos. Ahora bien, por otra parte, dicho eso, yo tengo que presumir que mis compañeros legisladores entienden el principio de hermenéutica in pari materia, ¿verdad? Y que por lo tanto lo que se establece en esta ley como un daño o como un maltrato podría ser interpretado o utilizado de la misma manera en otras legislaciones, o ¿verdad? Cuando se vayan a interpretar otras legislaciones, para efectos de poder determinar qué constituye terapia de conversión, qué constituye maltrato, qué constituye daño. Así que mi llamado es que cuando hagamos un análisis sobre esta pieza legislativa, no la miremos en el vacío como si fuera una pieza solitaria, sino que nos ubiquemos en estos conceptos propiamente jurídicos que tienen que ver con nuestras funciones legislativas y de lo que también serán las funciones interpretativas de los jueces que estarán analizando legislaciones ante su consideración, ¿verdad? Cuando sea el momento. Dicho esto, y aclarado esto, a mí me parece interesantísimo que quienes objetan hoy la indignidad de las llamadas o mal llamadas terapias de conversión, que a mi juicio
no están definidas de forma puntual en este proyecto de ley. Por eso ha sido una de mis críticas, que la definición es demasiado amplia. Estén aquí celebrando que esto no le aplica a los adultos. Mire, si esto es tan y tan perverso, debería prohibirse a todo el mundo. Y yo estoy de acuerdo con que las terapias o llamadas terapias de conversión, según fueron definidas por el psiquiatra que depuso anteriormente, específicamente como él las definió, como unos procesos de aversión, unas técnicas aversivas, en verdad, donde se humilla a la persona, donde se le obliga a hacer algo que no quiere hacer, donde se le dice que está mal, deben ser prohibidas, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con esto. Y deben ser prohibidas a niños y adultos. Así que yo no sé cómo los promotores de esta legislación pueden estar tan sonrientes al decirle al país que esto, aparentemente, lo que es tan terrible para ellos, no se le debe prohibir a todo el mundo. No lo entiendo, esas son las grandes contradicciones. Así que lo que sí habría que hacer para ser coherentes en este ejercicio legislativo es ser puntual en la definición de lo que se busca prohibir, para poder prohibir aquellas técnicas o aquellas prácticas que en efecto sean contrarias a la dignidad de la persona. Y ese ha sido mi llamado. Vamos entonces a prohibir específicamente esas prácticas que entendamos que son indignas. Entonces, ustedes como trabajadores sociales tienen un código de ética. Usted habló del código de ética. Y su código de ética dice que se respetará el derecho, o sea, que ustedes respetarán el derecho de sus participantes a la autodeterminación. ¿Eso es correcto? Es correcto. Bien, si ustedes actúan contrario a esto, ustedes violan su código de ética. Correcto. Correcto. Entonces, si ustedes tienen un participante, como le planteé el ejemplo al psiquiatra, que lleva una vida LGBT, es transvesti, es homosexual, y decide que quiere abandonar esa vida, por razones médicas, filosóficas, espirituales, religiosas propiamente, ¿cuál sería su proceder? ¿Usted respetaría su autodeterminación? Siempre respetamos la autodeterminación de las personas. Lo que pasa es que en un proceso como este trabajaríamos y acompañaríamos a nuestro participante para comprender cuáles son las razones que le llevan a llegar a nuestra oficina diciéndose que quiere hacer un cambio. Perfecto, si él está diciendo que son razones médicas o que son razones filosóficas y dice yo quiero cambiar mis expresiones porque esta ley prohíbe cualquier cambio de comportamiento corporal y expresiones, olvídense de la orientación y expresiones, yo le pregunto por la razón que sea, y él está muy claro de por qué lo quiere hacer, vamos a superar las motivaciones, él está claro, el participante, usted lo apoyaría, usted respetaría su código de ética a respetar su derecho a la autodeterminación. Trabajaríamos con el participante para comprender por qué quiere hacer ese cambio. O sea, usted no me puede contestar esta pregunta. O sea, estoy contestando, senadora. No, la pregunta es directa. ¿Usted respetaría su derecho a la autodeterminación? Respeto el derecho a la autodeterminación en todo el proceso de acompañamiento. Lo que pasa es que nuestra práctica profesional se basa en teorías que incluyen los elementos sociales y ambientales para que las personas puedan comprender cuáles son las circunstancias que viven, por qué las viven y por qué las están sufriendo. Me parece muy bien y creo, pero sí, perdónme, me parece importante subrayar que usted ha dicho que usted respetaría su proceso de autodeterminación, que es lo importante, respetar la libertad de todos. Y dejar para récord que en el caso hipotético de este escenario, la persona tiene muy claras las razones por las cuales lo está haciendo. Ese no sería el cuestionamiento, ¿verdad?, que estoy trayendo ante su consideración. Pero entonces, en los minutos que me quedan, ya que ustedes son trabajadores sociales, quiero hacerle varios escenarios, plantearle varios escenarios sobre posibles situaciones, para ver cómo ustedes las interpretan. Por ejemplo, si tenemos un menor de edad de 10 años, 9, 10, pues tan solo decir una edad, que llega a su casa y le dice a sus padres, papi, mami, yo en la escuela escuché que uno puede ser nena o nene y que, ¿verdad?, no se puede identificar con el sexo como quiera y que uno puede identificarse con todas estas identidades de género, las que me enseñaron en la escuela, y yo me siento nena y yo quiero de ahora en adelante vestirme como una nena y quiero usar falda y, ¿verdad?, y me quiero ver como una niña. Y el papá le dice, mira, hijo,
La realidad es que te vas a seguir vistiendo con la ropa que yo te compre. Te vas a seguir poniendo pantalón, camisa y como un varón. Cuando tú seas grande, esas son decisiones que yo respetaré y que tú podrás tomar. Pero en este momento de tu vida, no puedo complacerte. ¿Usted entiende que esa decisión del padre sería constitutiva de maltrato? Siempre y cuando el niño o la niña insista en que quieren hacer ese proceso de identificación diferente y el padre le prohíba llevar a cabo un proceso de desarrollo natural y de identificación natural, sí. O sea, que usted sí cree que en ese escenario sería maltrato. Muy bien. En este escenario, digamos que en Canadá recientemente, no sé si usted sabe esta noticia, un padre fue acusado de violencia familiar y fue arrestado porque su hija, ¿verdad? Decía que se quería identificar porque se identificaba como hombre, pero su papá la llamaba como niña, she, con el pronombre she, y eso fue considerado maltrato. ¿Usted entiende que eso es maltrato? Si el niño o la niña se identifican con una identidad de género diferente y así han insistido y han pedido ayuda a sus padres para llevar a cabo ese proceso y sus padres se los prohíben sin entrar en un proceso de comprensión y de acompañamiento profesional, sí. O sea, que usted ha dicho que sí, que es maltrato, que un niño de 9 años que quiera que el papá le diga, lo trate de, ¿verdad?, con el pronombre del sexo opuesto, y el papá si no lo hace, eso es maltrato. Ok, muy bien, usted lo ha dicho aquí en esta deposición, perdónenme, en esta vista. Entonces, y otra pregunta. ¿Usted cree que usted estaría...? Tiene 53 segundos. Gracias, presidente. ¿Usted favorece que las escuelas, a solicitud de los menores de edad, sin el consentimiento de los padres, puedan cambiar su información del sexo y su nombre en los récords de las escuelas? No es algo que está constituido dentro de este proyecto. No, que si usted lo favorece, ¿no? Es la pregunta. Pero es que no tiene nada que ver con el proyecto. Bien, no puede contestar la pregunta. No conozco el contexto Pues de la pregunta. vamos a la próxima. No se preocupe, que me quedan 20 segundos. En el contexto de un menor de edad que quiere recibir bloqueadores hormonales y los padres no estén de acuerdo, ¿usted pensaría que la decisión de un padre de no favorecer que su hijo reciba bloqueadores hormonales podría ser constitutivo de maltrato? Pudiésemos tomar como por ejemplo que los testigos de Jehová se oponían a la transfusión de sangre basada en su fe. Esa no es la pregunta que hice, caballero. Le voy a pedir que por favor conteste mi pregunta, que yo soy la que pregunto. Y eso permiso. Con el permiso, senadora, la actitud de nosotros los senadores y senadoras hacia los deponentes debe de ser de respeto. Lo es de respeto, así presidente, que, por favor, le voy a pedir que por favor no haga esos comentarios sobre un tratamiento totalmente respetuoso. Bueno, estamos planteando escenarios que ni siquiera se contemplan en el planteamiento de la ley del 184, así que me imagino yo que ellos tendrán entonces la oportunidad de hacer sus propios escenarios, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Sí, yo le voy a dar la oportunidad. Primero que todo, le agradezco también a usted que haya comparecido. Quiero que sepa que respeto su libertad. Gracias. Y quiero que sepa además que valido sus experiencias negativas, ¿verdad?, las que usted ha narrado aquí. Pero también quiero añadir que a esta comisión que preside estas vistas se le solicitó la señora Anet Cora, que tuvo una experiencia positiva de cambios sobre su vivencia sexual, comparecer, y a ella no se le dio espacio para hablar. Así que yo creo que es importante en estos ejercicios que nos escuchemos todos. Gracias, senadora. Gracias. Ahora tiene el turno. Gracias, señor presidente, por concederme el turno para hablar sobre esa misma sección de la ley. Tal vez las preguntas que, ¿verdad?, en torno a esta sección pueden girar presumiblemente en torno a la preocupación de muchos padres sobre la facultad del Estado, sobre las decisiones médicas de sus hijos. Lo que resulta, resultaría verdaderamente inverosímil. Y aquí el público, y aquí el permiso, es una aclaración tan válida como la suya, compañero. Y estoy pidiendo el tiempo, igual tiempo, para hacer la misma aclaración. Senadora, mi perspectiva legislativa, le pido que se concentre en la aclaración y no en un turno adicional. Le estamos dando permiso a todo el mundo que tenga igual oportunidad y le pido que se concentre exclusivamente en la aclaración. Igual que se lo pido a los demás senadores y senadoras. Adelante, por favor. Adelante. Estoy haciendo la aclaración Adelante. sobre esta sección a la luz de cómo yo también como senadora interpreto esta pieza legislativa y les solicito
el mismo tiempo y respeto que ha tenido para otros compañeros. Se lo estoy dando y le pido sí, que proceda aclarando. Y que no limiten el contenido de lo que yo quiero decir, porque aquí nos encanta hablar de libertad de expresión. Pues mire, compañeros, lo que les estaba explicando al público en general es que precisamente cuando uno lee esta sección utilizando los principios de hermenéutica, a la luz de lo que se establece aquí como un maltrato o daño por parte de un padre hacia sus hijos, esto abre la puerta para que el Estado entienda que todo padre que no esté de acuerdo, por ejemplo, con un proceso, señora senadora, le pido, señora senadora, le pido por última vez que se concentre en la aclaración y no en la especulación. Señora, está fuera de orden, Senadora, está fuera de orden. Sigamos. Creo que toda esta discusión probablemente no estaría suscitándose si la definición de terapia de conversión en esta medida estuviese claramente establecida. Toda esta discusión es producto precisamente de la amplitud y la variedad de esa definición. Porque me parece a mí que tanto los que están a favor como los que están en contra de este proyecto, todos están en contra del maltrato, de cualquier tipo de forma de maltrato. El asunto es que como la definición de este proyecto es tan ambigua y se refiere a cualquier esfuerzo, pues entonces dirigido a, según está estipulado en la definición, ¿verdad? No la sigo leyendo para no perder tiempo, pero crea toda una serie de interrogantes, y yo creo que parte importante de este ejercicio y lo que es responsable es precisamente que discutamos cuáles pueden ser las posibles interpretaciones y alcances de este proyecto. Yo como senadora tengo todo el derecho de comentar y preguntar sobre lo que yo entiendo que pudiese ser el alcance de la interpretación de esta medida, y si los autores de este proyecto entienden que mi interpretación no es correcta o es correcta, pues tienen la oportunidad también para aclararlo ante ustedes. Y uno de los temas sobre los que quiero ir, porque no tuve la oportunidad de completar mi exposición anteriormente, eso es la preocupación que tienen muchos padres en lo que respecta a la intervención del Estado sobre las decisiones médicas de sus hijos, particularmente en el contexto de esta legislación, de lo que se está discutiendo aquí. ¿Por qué? Porque esta legislación establece como un daño, cualquier esfuerzo dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones, orientación sexual, eliminar atracciones románticas, etc. O sea, estamos hablando de comportamientos, identidades, expresiones, orientaciones. Cualquier esfuerzo. Yo creo que aquí, si yo le pregunto al público qué significa cualquier esfuerzo, pues tendrán que decir cualquier cosa, cualquier esfuerzo, cualquier cosa. Y eso causa, obviamente, una preocupación legítima. Y lo que se está diciendo es, eso debe aclararse. Entonces, a la luz de esta definición, se cita en este proyecto la ley de menores y se propone enmendarla. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se lee y se interpreta esta sección a la luz de lo que se está planteando y habla de los actos de omisión o actos intencionales por parte de los padres que ocasionen un daño, pues si previamente se está estableciendo que cualquier esfuerzo dirigido a esos fines es constitutivo de un daño, cuando interpretamos la ley con un principio de hermenéutica en par y materia, podríamos concluir entonces que todo lo que haga o deje de hacer un padre a esos fines sería maltrato. Entonces, la pregunta que nos hacemos subsiguientemente: si un menor de edad quiere someterse a un proceso de hormonización artificial, de bloqueadores hormonales, para cambiar su apariencia física e identificarse con, ¿verdad?, el sexo opuesto de manera física, y un padre se opone, dice, no hijo, no te puedo apoyar en eso, no estoy de acuerdo contigo. La pregunta que muchos se hacen, compañeros, es la siguiente: ese acto de omisión del padre de no promover ese proceso de hormonas o bloqueadores hormonales en un hijo menor de edad, podría ser constitutivo de un acto de maltrato en el que el padre, alguien argumente que el padre está impidiendo o queriendo cambiar la identidad de su hijo.
Esas son las preocupaciones de la gente, de los padres y madres de familia. Y yo creo que es importante porque mucha gente dice, bueno, y bajo esta legislación donde están citando la ley de menores y el asunto de la intervención del Estado, ¿podría el Estado decidir en contra de la voluntad de los padres que un menor sea sometido a un proceso de tratamiento hormonal porque entiende que tiene que proteger el mejor bienestar del menor y que no hacerlo constituiría un daño para ese menor? ¿Puede el Estado irse por encima de los padres catalogándolo como un acto de maltrato, la omisión de ese padre de no seguir con el deseo de un menor de edad de recibir bloqueadores hormonales? Esto está pasando en Estados Unidos. Tiene 22 segundos. Gracias. Y entonces yo traigo este planteamiento ante ustedes porque yo creo que lo justo es que se aclaren estas dudas. Y si los autores de este proyecto creen que se debe respetar la voluntad de los padres ante estas decisiones de sus hijos, que así lo dejen saber para que el país conozca cuál es su postura respecto al interrogante que yo acabo de plantearle, que es el interrogante de muchos y de muchas personas en Puerto Rico, sobre todo padres y madres de familia. Senadora, sobre ese aspecto, yo quiero comentar lo siguiente. Usted ha leído, ¿verdad?, el proyecto, lo tenemos aquí. Usted ha citado lo que ese proyecto dice. O sea, cualquier acto, cualquier acción, o sea, es tan ambiguo porque eso puede incluir buscar una ayuda pastoral. O sea, aquí es increíble que de momento... Nuevamente comento, ¿verdad? Ya llevamos varias horas de vista, así que al que se conecta ahora le invito a que la vea desde el principio para que pueda recapitular. Pero ciertamente esta medida tal cual está redactada, a mi juicio, se presta para múltiples interpretaciones y por lo tanto para múltiples preocupaciones. Y una de esas preocupaciones, entre todas, es cuáles son los actos u omisiones por parte de los padres que podrían ser constitutivos de maltrato por terapia de conversión. Esa es una pregunta legítima que tienen muchos padres y muchas madres. A la luz de cómo está definido terapia de conversión en este texto, que de hecho, tengo que decir, el propio perito en psiquiatría que puso hoy en la mañana, espontáneamente dio una definición sobre lo que él entiende que es terapia de conversión, que es algo totalmente distinto a lo que dice este proyecto. Yo invito a todo el público a que escuchen lo que él dijo, que él cree que, ¿verdad?, cómo él definiría terapia de conversión versus lo que dice la medida, porque son lenguajes muy distintos y yo coincido con lo que él dijo. Y yo creo que si todos nos pusiéramos de acuerdo en precisar el lenguaje a la luz de lo que el propio psiquiatra está diciendo que es, a lo mejor nos ahorraríamos mucha discusión. Así que insisto en la necesidad de precisar esa definición para explicar específicamente en qué consisten esas terapias y para que el que no escuchó antes tenga la oportunidad de saber más o menos qué dijo. Él dijo que terapias de conversión eran técnicas de aversión, de un trato de humillación, de algo, ¿verdad?, de unas terapias donde se condena a la persona, a su conducta, o que se le hace sentir, ¿verdad?, que ha tomado una decisión incorrecta, por dar más o menos un resumen de lo que el doctor señaló. Ahora bien, es importante, como decía, que las múltiples interpretaciones, el hecho de que este proyecto se preste para múltiples interpretaciones, también se presta para múltiples preocupaciones. Y en la línea de lo que la doctora y la pediatra acaba de exponer, una de las preocupaciones a la luz del texto de este proyecto es que muchos padres se preguntan si el hecho de que ellos no estén de acuerdo con que un hijo menor de edad se someta a un proceso de bloqueadores hormonales podría ser constitutivo de maltrato a la luz de este proyecto, interpretándose que el hecho de que el padre no esté de acuerdo con que el menor se someta a ese tipo de procesos podría entonces constituir una manera, ¿verdad?, en la que el padre esté impidiendo que ese menor se identifique con la identidad con la que el menor dice identificarse. Esa es una de las preocupaciones. Y yo invito a los autores de esta medida, ya que estamos en esta vista, donde uno de los objetivos es poder discutir el alcance que puede tener una legislación, como ellos son los autores, nos gustaría saber a todos los padres, y yo soy madre, si el hecho de que no estemos de acuerdo con un hijo menor de edad a que se someta a un proceso de
bloqueadores hormonales, mientras es un menor de edad. Si esa decisión de los padres podría ser constitutiva de maltrato a la luz de lo que dice este proyecto de ley ahora mismo. Y a mí me gustaría, y al pueblo puertorriqueño, a los cientos y miles de madres y padres puertorriqueños que genuinamente tienen una preocupación, entre muchas otras, pero esta una, y la que estoy subrayando en esta intervención, porque sabemos que tenemos otras. Pero por lo menos me gustaría saber si los autores pudiesen contestarle Senadora, a los padres. tiene 50 segundos. Sí, senador, gracias. El senador Bernabe tuvo un minuto más de turno, así que yo también lo quiero consumir, si me lo permite. Así que, y verdad, me gustaría, ¿no? Y en eso enfatizo, si pudiésemos aprovechar esta oportunidad, ya lo dije en la sesión de la mañana, traje esta preocupación, que es una preocupación legítima de muchos, y vuelvo y repito la pregunta. A la luz del texto de esta ley, para los autores de la medida, podría interpretarse que el que los padres se nieguen a que un menor de edad se someta a un proceso de bloqueadores hormonales para detener la pubertad, esa decisión de los padres, a la luz de este proyecto, podría constituir maltrato. Yo agradecería una respuesta a esa interrogante. Sé que muchos padres y madres también. Gracias. Incluso se nos ha invitado a que nos sentemos a la mesa a tratar de definir con los opositores cuál sería la definición adecuada de terapia de conversión. Esto es como invitar al Ku Klux Klan a definir lo que es racismo. Creo que debe haber respeto de parte y parte entre los que favorecen la medida y los que no la favorecen. Así que yo les llamo al trato respetuoso en sus expresiones. Quiero señalar lo siguiente. Aquí insistentemente los autores de la medida han insistido en que esto es un proyecto de ley dirigido puntualmente a los profesionales de la salud mental. Vean la vista del día de hoy, eso ha sido, ¿verdad?, algo que se ha repetido a la saciedad. Sin embargo, interesantemente, por ejemplo, la deponente, la licenciada Pagán, no ha hablado nada de los terapistas ni los profesionales de la salud mental. Se ha concentrado realmente en las relaciones entre los padres y los hijos, ha hablado del contexto del maltrato, ha señalado que el Estado tiene derecho a intervenir cuando hay maltrato, cosa que con la que yo también concurro. Cuando hay maltrato, indudablemente hay que intervenir. El asunto aquí es ¿qué constituye maltrato? ¿Cuál es el alcance? ¿Verdad? ¿Cuál es la interpretación que podemos dar a la luz del texto de la ley para determinar qué acciones u omisiones de los padres constituyen maltrato? Y yo creo que ahí estriba la preocupación de los padres y madres de familia. Y un poco, ¿verdad? Y vuelvo y repito para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharme previamente, yo repudio toda práctica que constituya maltrato. Y yo creo que tanto los que están a favor como los que estamos en contra, estamos de acuerdo en esto. Por eso es que mi llamado es a que definamos puntualmente lo que es terapia de conversión. El perito en psiquiatría, el doctor Farinacci, compartió una definición de lo que él, como psiquiatra, dice que es terapia de conversión. Y yo creo que se debe repasar esa definición del doctor Farinacci. Perdóneme, Franceschini, me disculpan. Ahora bien, en cuanto a plantear que esta definición no trae a colación lo que son las terapias de afirmación, yo debo aclarar ese detalle, porque aquí en la definición, luego que dice qué son terapias de conversión, o por lo menos intenta definir a grandes rasgos de una forma muy amplia y vaga, añade y dice, la terapia de conversión no incluye aquella práctica que provee aceptación, apoyo y comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración
y desarrollo de la identidad, incluyendo, y habla de lo que incluye. Por lo tanto, esta definición sí habla de prácticas que faciliten el desarrollo de la identidad. Eso no es, como dijo el senador Bernabe, esperar y observar. Ahí hay intervención, porque facilita un desarrollo de una identidad en etapas tempranas. Por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar, ¿verdad?, consecuentemente es si esas prácticas que se permiten aquí, que no se definen, que facilitan el desarrollo de la identidad, también incluyen procesos de bloqueadores hormonales. E insisto, y yo le pregunto a usted, licenciada Pagán, ¿usted cree, a la luz del texto de esta ley, y voy a poner un ejemplo, pero usted, de lo mucho que puedo traer, ¿usted cree que si un padre se opone a que un hijo menor de edad reciba bloqueadores hormonales, esa decisión del padre, usted la podría catalogar como maltrato? Así no es como está tipificado. No, pero que si usted considera que el hecho de que un padre no esté de acuerdo, no consienta que un hijo menor de edad reciba un proceso de bloqueadores hormonales, para usted esa actuación del padre u omisión sería catalogable de maltrato. Puede que sí, puede que no, del dependiendo contexto. Y en los casos en los que usted crea que sí, usted entendería que en un menor de edad el Estado debería intervenir por encima de la decisión de los padres para que el menor reciba esos bloqueadores hormonales. Eso no es lo que está proponiendo. No, pero usted cree en eso. Le voy a explicar. Las terapias que tienen que ver con bloqueadores hormonales o con reafirmación de identidad, es que para poderle contestar y para que el público entienda, tengo que poder... Señora senadora, tiene 18 segundos. Sí, le voy a dar el tiempo, pero entonces me contesta seguido, pero antes de, para que me conteste con tiempo, también le voy a pedir que me conteste entonces otro ejemplo hipotético. Si, por ejemplo, un menor de edad de 9 años llega a la casa y le dice a los padres, me dijeron en la escuela que puedo ser niña, niño, que puedo explorar como identidad de género, y papá, yo me siento nena y quiero empezarme a vestir como mujer, con faldas, etcétera. Y el papá le dice, hijo, no, espera a que seas adulto y te vistes como tú quieras, pero mientras estés viviendo en mi casa, te vistes como un niño. También quiero que me conteste si para usted esa decisión de los padres, a la luz de lo que se está discutiendo hoy, usted entendería que pudiese ser catalogable de maltrato. Gracias. La licenciada está en su derecho de contestar o no. Sí, permiso, presidente, permiso. ¿A qué se debe la determinación? A las reglas del Senado. ¿Cuáles son, por favor? Las reglas del Senado. El presidente puede entender, puede advertirle a quien está deponiendo si quiere presentar su respuesta o no. Presidente, yo soy la que tengo ahora mismo la facultad de preguntar y la deponente tiene el deber de contestar mis preguntas. Esto no es a discreción suya. Así el que, presidente tiene sí discreción aquí. Le advierto que por favor se atenga a las reglas. Me parece insólito. Yo soy el quien presido esto. Me parece insólito y le estoy dando la deferencia. Me parece insólito que usted intervenga en mis preguntas para decirle a la deponente que puede contestar o no. Eso nunca se ha hecho en este, ¿verdad? Por lo menos en el tiempo que yo llevo aquí, y no hay ninguna razón que justifique su determinación y la estoy ahora mismo cuestionando. No la acepto. Señor presidente, no hay problema porque a mí las preguntas me encantaron y las quiero contestar. Gracias, licenciada. Sobre las terapias de reafirmación de identidad de género. No podemos comparar bajo ningún concepto una terapia de conversión con una terapia de reafirmación de identidad de género. ¿Por qué? Porque las decisiones relacionadas con terapias de conversión se basan no en criterios clínicos, no en el criterio de un profesional que esté aplicando las mejores prácticas de su profesión, sino en el criterio subjetivo de una madre, un padre o un tutor que desde su percepción sobre lo que son los roles de hombres y mujeres o su percepción de lo que es la orientación sexual, elige someter a su niña o a su niño a algún tipo de terapia para curar algo que entiende que está mal en ese niño o niña. Y como se ha dicho repetidamente a nivel internacional por asociaciones profesionales y profesionales de la conducta, no hay nada que curar, no hay nada que convertir, no hay nada que transformar, porque la homosexualidad no es una enfermedad. En ese sentido, cuando hablamos entonces de las terapias de reafirmación de identidad de género, sí estamos hablando de un conjunto de criterios clínicos que están sustentados
por estudios científicos y por asociaciones que hablan de las mejores prácticas en esa disciplina. No es el criterio subjetivo de una persona adulta que obliga a un menor a participar de una terapia en contra de su voluntad, sino que estamos hablando en muchísimas ocasiones de equipos multidisciplinarios en los que intervienen trabajadoras sociales, psicólogos, doctores en medicina, que están trabajando en conjunto evaluando a ese menor. Inclusive puede haber ocasiones en que un menor quiera someterse a las terapias y sea ese equipo médico el que diga, no te deberías someter a esas terapias, porque están buscando el mejor bienestar del menor y lo están haciendo desde unas prácticas basadas en la ciencia. En cuanto a la otra pregunta relacionada con el, me dijeron... No contestó la pregunta. Que si usted cree que el Estado debe intervenir por encima de la voluntad de los padres, si entiende que un menor de edad debe recibir bloqueadores hormonales. Eso se lo puedo contestar también. Por favor. Eso no va a pasar porque no hay ninguna ley que le dé esa potestad al Estado para intervenir ahí, y este proyecto de ley no es eso lo que está proponiendo. Ese es mi criterio como abogada y como estudiosa del pero tema. la pregunta que le hice es que si usted entiende... Bueno, yo se la estoy contestando. No, que si usted entiende que el Estado debería poder intervenir en un caso como ese, es lo que le estoy preguntando, que si usted entiende. Si el criterio médico y profesional va en la dirección de que el mejor bienestar del menor requiere algún tipo de tratamiento, la madre y el padre, el Estado tiene derecho a intervenir, pero no estamos hablando de este tipo de casos nada más, hay muchas otras instancias. Usted me está diciendo entonces que en un ejemplo como el que yo he dado, si el criterio médico fuese que un menor de edad reciba bloqueadores hormonales, usted entiende que el Estado pudiera intervenir. Eso es lo que usted quiere que yo le conteste para poder decir que esto es lo que ese proyecto busca. No le voy a contestar eso y tengo derecho a no contestar. Pues muy bien, pues entonces que quede para récord que la deponente no quiso contestar mi pregunta. Muchas gracias. Saludos a los deponentes. Gustavo, gracias por compartir tu historia. Gracias por la oportunidad. Me alegra saber que cuentas con el apoyo de tus padres, ¿no? Según lo que contaste, y que tu padre no te hubiese enviado a un campamento para esos fines, así que eso me parece muy bien. Ahora, a la luz de lo aquí hablado, yo creo que Gustavo narra una historia enfocada en su experiencia, ¿no?, con una terapista o con una profesional de la salud. Con una clínica, psicóloga clínica. Con una psicóloga clínica. Y yo creo que esto es importante subrayarlo porque aquí los autores de la medida han insistido en que el proyecto que ellos presentaron va dirigido exclusivamente a los profesionales de la salud mental. Y yo coincido con que así debería ser, definiendo, obviamente, a mi juicio, puntualmente, que son las prácticas constitutivas de maltrato, ¿verdad?, que se consideren terapias de conversión constitutivas de maltrato. Así que yo creo que pudiésemos, y esa sería mi sugerencia, si este proyecto tiene esa intención de ir dirigido solamente a los profesionales de la salud mental, pues que se elimine de esta medida toda referencia a los padres y que atienda de forma puntual lo que no pueden hacer los profesionales de la salud mental. Y entonces eso sería entonces cónsono con lo que estamos escuchando aquí reiteradamente. Y esa sería, ¿verdad?, una observación y una sugerencia. Obviamente también, como ya he dicho varias veces, entiendo que es necesario enmendar la definición de terapias de conversión para que estemos claros de su alcance y no se preste a interpretaciones que obviamente puedan traer preocupaciones legítimas, ¿no?, en un proceso de interpretación del texto de la ley. No creo que, ¿verdad?, ya no hace falta entrar en quién piensa si se debe o no se debe, si está claro o no está claro. Esta es mi postura y simplemente lo quiero compartir y dejar para récord porque llevamos todo el día y lo he dicho ya varias veces y lo he explicado un sinnúmero de ocasiones. Ahora, ex senadores, sinceramente, yo hubiese querido tener el tiempo y que ustedes hubiesen venido aquí a hablar sobre el texto de la ley, sobre analizar las secciones, lo que dice, cómo se puede interpretar, las implicaciones, los posibles alcances,
Me hubiese parecido a mí que ese ejercicio hubiese sido realmente, tal vez, útil. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la primera oración de la definición de terapia de conversión, dice, significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad y lo vuelvo y lo digo, profesional, licenciado o certificado. Y como aquí dijo un ex juez, dijo, el adjetivo de licenciado no aplica a entidad porque hay un O antes de profesional. Y yo creo que ustedes como senadores saben muy bien que en un texto de ley hay una diferencia muy grande entre una I y una O. Y esas son las cosas que a mí me hubiese gustado poder discutir con ustedes con toda la seriedad que amerita este proceso. Y por último, debo decir que yo espero, senador, que usted no presuma que está hablando a nombre de todos los religiosos en este país, porque yo creo que usted muy bien entiende el tema de la diversidad y sabe que dentro del sector religioso hay diversidad. Y les digo más, también ustedes deben de saber que dentro del sector de la comunidad LGBT también hay diversidad y no todos piensan igual. Así que yo creo que para récord es importante establecer que cuando hablamos de diversidad también se debe de incluir a los que pensamos diferentes. Así que, dicho eso, ¿verdad? Concluyo. Le doy las gracias por haber comparecido. Ha sido un día largo, así que también agradezco a la comisión por el esfuerzo de hacer este ejercicio. Sí, señor presidente. Sí, señor Batea. Sí, simplemente, si puedo hacer una breve reflexión sobre lo que ha dicho la senadora, bien breve. Sí, señor. Primero, senadora, si es tortura, es tortura. Y a mí, honestamente, ese encajonamiento suyo de si los padres torturan, no es tortura, pero si un profesional tortura, sí es tortura, perdóneme, yo no lo tengo. Yo no lo compro, yo no lo absorbo, yo no lo entiendo. Tortura es tortura. Si yo creo que una terapia de conversión se define, y lo ha definido en el mundo entero, se está definiendo como tortura, eso es muy distinto a que un padre aconseje a su hijo, hable a su hijo, o que un amigo hable. Son dos términos distintos, pero yo creo que le corresponde a ustedes hacer ese ejercicio y mirarlo con calma. Segundo, si usted me invita, con mucho gusto, vamos palabra por palabra, oración por oración. Si quiere, lo hacemos y lo hago con mucho gusto. Claro que sí. Gracias. Estoy en contra de las terapias de conversión, estoy en contra de la tortura a estos jóvenes. Y si usted quiere ir palabra por palabra, créame que si esa es la invitación suya, yo lo hago el día que usted quiera, dígame el día y la hora y voy a estar allí. Vamos y finalmente, a hacerlo con mucho gusto. Gracias, yo no vine aquí a hablar a nombre de la iglesia. Y yo no vine aquí hoy a hablar a nombre de ningún grupo que no sea a nombre mío. Pero puedo hablar a nombre de un enorme grupo de puertorriqueños que creemos y creíamos que este tema ya lo habíamos superado. Y la senadora, ex senadora Zoela Boy, fue líder el cuatrenio pasado con el compañero Vargas Vidot, con el compañero Juan Dalmau, tengo que decir también, fueron líderes en elevar este tema a discusión pública. Y yo les agradezco mucho a ellos, aprovecho la coyuntura de su pregunta para decirles que ellos nos educaron a todos de lo que era el tema. Y yo creo que este tema se ha discutido bien en Puerto Rico y no me cabe la menor duda que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico, una gran mayoría, sabe que hacer política pública, que es lo que nos convoca el senador Bernabe, sí, habrá gente que esté en contra, pero la política pública de Puerto Rico es que los niños tienen que ir a la escuela. Habrá padres que no quieren llevar a su escuela, pues eso es maltrato. A lo mejor hay padres que entienden, y no estoy hablando de nada en específico, que las niñas tienen que quedarse en su casa y los niños van a ir a la escuela, ¿verdad? Hay gente que piensa eso. Pues la política pública de Puerto Rico no es esa, y el Estado tiene no solo el derecho, la obligación de atender ese asunto, y la política pública de Puerto Rico es que los niños y las niñas van a la escuela. Y de igual forma, si hay algún padre que entiende que la tortura y el maltrato al niño por su orientación sexual, de igual forma el Estado tiene un deber y una responsabilidad de proteger a ese niño. Y yo entiendo que no hay una diferencia entre lo que ya el Estado hace con lo que el Estado pretende hacer en este caso. Le agradezco su respuesta. Para récord,
lo que le quiero dejar saber, senador, es que la mayoría no, todos, tanto ustedes que favorecen este proyecto, como todos los padres que se oponen a él, nadie, ni de un lado ni del otro, cree en la tortura. Yo quiero pensar que usted coincide con que los padres y madres que están en contra de este proyecto no están en contra porque crean en la tortura. Y le debo, ¿verdad?, a esto creo que es bien importante decirlo porque no se vale demonizar de ningún lado. Y yo creo que sí es importante, y lo vuelvo y lo reitero, porque veo que se repite ese comentario, que aquí el punto que se está trayendo a colación por un sector es que entendemos que esa definición es tan vaga que se presta para unas interpretaciones que preocupan a los padres y madres de familia. Y le digo más, y con esto concluyo. Yo no solamente creo en prohibir las terapias de conversión bien definidas, que es lo que estoy diciendo, esto no está bien definido. Creo en prohibirlas bien definidas, no solamente contra los menores, senador, es que también creo que se deben de prohibir contra los adultos, contra todo el mundo. Pero para poder llegar a ese punto y estar de acuerdo, tenemos que tener un proyecto de ley que verdaderamente no deje espacios para interpretaciones que se salen del alcance de lo que se quiere lograr. Muchas gracias.